bienvenidos al Club de Lectores en esta edición, cuarta edición, ya 20 meses de este trabajo interesante que hacemos las artes. Celebramos muchas cosas esta semana y una es la premiación del certamen Premios Nacionales de Literatura del Instituto de Cultura, y en esas cosas que nos pasan a todos, yo fui el testigo presencial del momento por encima de un montón de gente aquí, y yo fui el que llamé a José Ravelo para decirle: te ganaste una mención con otra vida, así que te celebré al instante, y fui más rápido que la notificación. Y te repite tú, como también lo hice con la compañera Rubí Camacho, que también ambos recibieron menciones en la categoría de cuento, y lo celebramos. Y lo celebramos hoy en este evento contigo aquí en el Club de Lectores, con tu trabajo Los Mundos de Lonstal, que es un libro, María va a hablar de esto, un libro con dibujos y con texto, un libro híbrido, pensaría yo, dirigido a una comunidad más joven de lectores, y donde la ilustradora es la compañera María Mercado. María, te celebramos y te damos la bienvenida aquí a nuestro evento. Gracias. El Club de Lectores es producido, auspiciado por Pasillo del Sur Editores y El Pozo Antillano, y es nuestra pequeña contribución para el quehacer de las artes, de las letras, el quehacer cultural de este país. Y voy a hacer una anotación. Hoy disfruté mucho algo que con María habíamos hablado esta semana, que fue participar en la reunión de trabajo, literatura creativa y lingüística del PEN Internacional, un evento, una reunión que había durante la mañana, y me pareció fascinante lo que se estaba conversando allí, sobre todo que me hace pensar de todas las cosas que podríamos estar haciendo en Puerto Rico que no estamos haciendo. Bueno, hemos quedado tal vez en el quehacer cultural de una sola dimensión, cuando veo que nuestros colegas escritores a nivel global, a través del PEN Internacional, del cual muchos de nosotros somos parte, están en otros debates que creo que habría que pensarlos para Puerto Rico, incluirlos. Debates a partir de la lengua y las formas de comunicación escritas, las formas de comunicación habladas, las formas de comunicación traducidas. Que celebro todos estos eventos literarios que han pasado esta semana, y con eso el diálogo hoy con el compañero José Ravelo, quien es un querido amigo, escritor, esposo, padre de familia, conspirador. A veces hemos viajado juntos, pero también es alguien que se dedica a escribir en serio. Siempre está produciendo algo y uno como que se queda atrás en esto, y de repente Las Otras Vidas es una cosa, Los Mundos de Lonstal es otro, y los cuentos 20, me dice el número 2063, creo, si me acuerdo. 2063. Y creo que, pues nada, es alguien que ha cogido en serio esto de escribir y de hacer palabra impresa. Tenemos a nuestra cuarta bate designada, a la compañera María Zamparelli, nuestro equivalente a Carlos Correa con los Astros de Houston. Pues aquí tenemos a María Zamparelli, quien es colaboradora y es amiga, y hacemos muchos proyectos, entre ellos haber editado el libro Pandemia, de escritores ante el distanciamiento social, y es un proyecto que sacamos en 2020 a través de Pasillo del Sur, y hemos estado en una pequeña gira que nos ha quedado bien. Estuvimos este miércoles pasado en el show de Judy Felicien en Radio Universidad, la compañera Melba Arroyo, María Zamparelli y este servidor, y este próximo miércoles va a estar el compañero José Ravelo y la compañera Iris Tocuyo en el mismo programa, hablando del libro de Pandemia. Así que nada, estamos todos ahí todos haciendo cosas, y eso hay que celebrarlo. Con eso, pues vamos a dar inicio a este diálogo sobre Los Mundos de Lonstal. Me lo leí, Ravelo, pero yo prefiero que María empiece a abrir, para yo entrar después como, no sé, como un octavo bate, un noveno bate. Yo no uso mucho, pero tengo algún comentario que decir. Así que lo dejamos con María. Por favor, bienvenida a todas las personas que estén aquí con nosotros en este momento. Adelante. Buenas tardes, saludos a todos. Pues yo estaba hablando con Ravelo antes de comenzar el programa, y me gustaría que Ravelo hablara un poco del proceso, porque es un libro para niños,
bastante amplio la edad, yo pensaría 5 a 10, 12 años. Me gustaría que Ravelo hablara y después la ilustradora, porque eso es un trabajo en conjunto, hay un texto, pero también ese texto hay que interpretarlo en imágenes y sería interesante ver los dos aspectos de la creación de ese documento, ese libro. Primero Ravelo con lo del texto y la idea detrás, el proceso tuyo, Ravelo, y después Marieli con cómo ella adaptó ese concepto, si fue simplemente que le diste el texto, la idea, o si ella en conjunto contigo desarrollaron una propuesta sobre pues los colores, las imágenes, así para complementar ambas cosas, porque ambos tienen algo que aportar obviamente en esta producción de este libro. Así que Ravelo, vamos a empezar contigo. Pues gracias al Club de Lectura por la invitación, para invitarnos a Mariel y a mí a este club. Gracias a María Zamparelli y a Daniel Nina por la lectura. Le doy gracias a los compañeros escritores que están con nosotros. Entre ellos veo aquí a María Rillaga y a Fernando Morote, que es un escritor que conocí hace poco. Un saludo. Y él dijo que iba a unirse y se unió hoy. Así que lo tenemos por aquí. Bienvenido. Este proyecto se inició prácticamente en el 2000, como para el 2000. Pero para el 2003 fue que yo le empecé a dar forma, porque más o menos tenía como una trama en mi mente y originalmente me salió como un cuento. Pero el problema era que yo no sabía cómo era ese personaje, Lone Star. Yo no sabía qué forma tenía. Yo sabía que tenía que ser como en un mundo microscópico, que tenía que ser de una anatomía totalmente diferente a lo que habíamos visto. Y pasé muchos meses y meses pensando y dándole cabeza al asunto, pero no se me ocurría nada. Hasta que un día llegué de trabajar y encontré a mis hijos jugando con una semillita así como ovaladita, y ellos le habían insertado 4 extremidades de alambre. Y yo dije, mira qué interesante se ve ese personaje. Y rápido entré a mi casa a hacer unos dibujos de esta semillita con las patitas largas y las manitas largas. Y salió este personaje que está por aquí. Este fue las primeras ilustraciones que las hice yo mismo en el 2003. Y básicamente lo que salió fue el mundo de Lone Star. Solamente un mundo para esa época. Poco a poco yo seguí ilustrando más cosas. Seguí ilustrando otras páginas, aquí el personaje en otras posiciones que también se van a ver en la novela posteriormente. Aquí tenemos otros personajes que iban saliendo. Aquí tenemos la arquitectura, cómo eran las casitas, cómo era la fauna de algunos animales que eran como medios de transportación. Y así por el estilo, terminé este cuento. Yo dije, pero este cuento como que le falta algo. Ahora es que se pone bueno cuando se acaba. Así que yo no puedo entregarlo así porque la gente va a decir, ¿y qué pasa? ¿Y cuándo viene la otra parte? Pues yo me puse a pensar y pensar y pensar y no se me ocurría nada cómo empatar este cuento con otra cosa. Hasta que en 2005 vino una convocatoria de Nickelodeon para que hiciéramos una propuesta para hacer una serie de televisión para niños. Y ahí pues yo me puse a pensar para someter mi proyecto e hice una sinopsis. Hice una sinopsis completa de 3 actos, las cuales las sometí, pero no fue aceptada para el taller que iba a hacerse. Así que lo guardé, lo metí en una gaveta nuevamente. Con el tiempo, mis hijos, vecinos, amigos, veían el libro y yo les contaba y me decían, pero ¿cuándo lo vas a seguir? ¿Cuándo lo vas a seguir? Y yo no lo seguía posponiendo. Hasta que un día vi unas novelas en una convención que fui de Star Wars y de cómics, que eran la Academia Jedi. Y entonces ahí yo vi que estos dibujitos se podían hacer en blanco y negro. ¿Ven? Así, con este tipo de estilo, un cómic en blanco y negro. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor yo soy capaz de hacer ese cómic en blanco y negro. Y empecé a hacer los dibujos más o menos como para el 2015. ¿Vieron todos los años que pasaron? Pues aquí empecé a hacer como un prototipo de lo que era el libro para ese entonces, que eran mis bosquejos en blanco y negro. Pero solamente pude llegar como hasta la página 20. Y de ahí en adelante dije, no, esto yo no lo puedo hacer, esto está muy difícil. Así que lo guardé nuevamente en la gaveta y esas lecturas que usted sabe que nosotros los escritores nos ponemos a explorar y explorar, descubrí esta otra serie de novelas que se titulan Amulet. Entonces aquí la situación se complica porque aquí las ilustraciones son en colores. Y ahí yo dije, bueno, todas esas ilustraciones en blanco y negro
pues ahora yo las quiero hacer en colores. Pero eso yo no lo voy ni a soñar, porque ya llevo como 12 años trabajando en este proyecto y si me pongo a hacer esas ilustraciones en colores van a ser como 50 años más. Así que para ese entonces lo guardé en la gaveta nuevamente. Y en 2018 surgió la oportunidad de publicar un libro que se titula Los Cuatro del Oro. Y ahí fue donde conocí a Mariel Mercado, la ilustradora, y ella me enseñó sus otros dibujos y yo vi, oye, ella dibuja realistas, hace caricaturas, crea personajes imaginarios. Pues yo creo que ella es la que me va a ilustrar el libro. Y cuando terminamos de ilustrar ese cuento de Editorial Raíces, yo le dije, mira, yo tengo una novela gráfica y voy a terminar de trabajarla y cuando la termine te voy a entregar los bosquejos para que tú los hagas. Así que ahí me puse a trabajar los otros bosquejitos que si se fijan son un poquito más rústicos porque los hice con un poquito de más prisa para entregárselo a la ilustradora. Ahí ya vamos combinando el texto y las ilustraciones. ¿Ves? Y ahí se lo entregué a ella en agosto del 2019. Así que de 2018 a 2019 pasó casi otro año más. Ella vio eso, le encantó la idea y ya en una semana ya me tenía los primeros dibujos de los personajes. Y ahora yo la voy a dejar a ella para que cuente esa parte. Hey, saludos a Antes todos. que entrar a ti, Mariela, unos matices. Ajá. ¿De dónde sale la idea? Porque es que esto es consistente con otras cosas que tú has estado haciendo, como 2063. ¿De dónde sale la idea de jugar con, por decir algo, no con ciencia ficción, sino con una ficción alterna? Ajá. Porque eso es algo que a ti te interesa. A mí me surge porque a mí me gusta mucho, tú sabes que anteriormente yo había publicado una novela que se titula Cartas a Ratovia, en donde yo me invento un país donde la literatura es lo más importante y que toda la economía se mueva a partir de las letras. Y siempre me gustó eso de crear como mundos alternos. Tiene esta Sábara, que es una isla que se hunde, que es una metáfora de Puerto Rico, pero no somos nosotros, pero a la vez somos nosotros. Y para los niños a mí me interesaba crear un mundo así estilo Dr. Seuss, que tiene unos universos microscópicos y a lo mejor como yo soy doctor también, me dio por imitar a ese maestro de la literatura infantil y quise hacer unos dibujos, unas historias que tuvieran que ver con la naturaleza dentro de lo que nosotros vemos la naturaleza. Por ejemplo, vemos un árbol y lo vemos simplemente como un tronco con hojas, pero cuando yo me pongo a pensar, ese árbol da vida, tiene vida dentro y quién sabe si tienen algunas civilizaciones de seres que no conocemos. Así mismo pasa con los corales, con los mangles, con los desiertos, con todos estos lugares de naturaleza que tanto nos encantan. Y como a mí me encantan esos sitios, yo quería que los niños fueran adquiriendo también esa sensibilidad por respeto a la naturaleza. Gracias. Mariela, por favor. Saludos a todos, ¿verdad? Como decía Ravelo, pues cuando él me mostró los personajes iniciales, como por ejemplo aquí está la primera idea de Lonsdale que él lo había hecho, pues yo vi eso y empecé como que a generar ideas en mi mente, saqué mi libreta, menos como yo imaginaba que podía darle un giro un poco más, ¿verdad?, llamativo para los niños, y de ahí fue que salieron los primeros bocetitos, las primeras ideas de los personajes principales, y después de todos los personajes, hasta los villanos, la sectita que aparece, todos esos fueron los bocetos iniciales que yo le preparé. Hasta que ya al final, cuando, ¿verdad?, discutimos, a él le gustó, ¿verdad?, el giro que le dijo, sí, me gustan los colores, me gustan las ropitas que utilizaste, pues de ahí empezaron a salir el concepto final, que es lo que es nuestro protagonista, Lonsdale. Y así mismo pasó con todos los escenarios que ocurren, que vemos en la novela gráfica, se empezaron a crear. Él me había dado como que el boceto, como vieron allí en los primeros dibujitos que él había hecho en blanco y negro. Él me los presentó todos, yo después vine y en mi iPad empecé a digitalizarlo, a sacar ideas como que mira, ¿cómo puedo mejorar este escenario que él quiere representar acorde al texto, a los sentimientos, ¿verdad?, que se quieren ver en el lector?
Y entonces empecé a hacer ideas, hice varias ideas, varios conceptos iniciales, se los mostré a Ravelo, y él dijo, mira, sí, me gusta por dónde va. Entonces empecé a digitalizar, entintar, todo el trabajo se hizo en el iPad, y entonces salieron los dibujos finales, como vemos por aquí. Todos los dibujitos con los colores, acorde, ¿verdad? Lo que él quería representar en cada mundo, que en este caso estuario, vemos que es basado en los mangles. Y entonces quería darle colores, ¿verdad? Los azules, los colores típicos de los mangles para representar ese reino. También lo vemos en el reino inicial, que es el reino de Ar, que vemos por aquí, que tienen sus propios colores típicos. Aquí vemos que hace falta, como en la idea principal de la historia, es que tienen que ir a conseguir el elixir de la vida. Pues queríamos representar ese mundo inicial como que un poco opaco, sin color, como que le falta algo. Pues de ahí fue que yo dije, mira, pues los colores van a ser los verdes de la naturaleza, pero vamos a hacerlo un poco más opacos para darle esa sensación de que, mira, sí, falta algo. El personaje principal va en una búsqueda a ver cómo puede salvar su reino. Y de ahí fue que todas esas ideas las discutimos en conjunto y salieron lo que fueron las ilustraciones finales. Así mismo. Y el mundo final de Coralia, que se basa más como en colores de debajo del agua, colores de los arrecifes, de las esponjas, de las anémonas, y tomamos la misma naturaleza para utilizarla como una paleta de colores. Sí, como vimos aquí, como es el fondo del océano, pues saben que el fondo del océano tiene muchos colores. Y todos brillos. Los corales y pues también los seres pues tienen esos colores violetitas, es como en representación para que resalten dentro de su propio universo. Vemos aquí, ¿ves? Todos esos colores que son anaranjados, azules, que son típicos cuando buscamos imágenes de cómo son los corales, cómo es el fondo del mar, pues todo eso lo tomamos en cuenta cuando estuvimos creando, ¿verdad? El reino de Coralia, que es el reino final donde está nuestro villano. Y también podemos ver por aquí que es ¿verdad? Es un estilo que se trató de representar aquí, el estilo japonés, el ukiyo-e, que están en sus ilustraciones, que se notan esas olas bien lineal, los colores azules, la espumita, todo eso. Pues cuando yo vi ese estilo de los japoneses, a mí me gustó mucho, todas las ilustraciones, a mí me gusta mucho la línea. Pues me inspiré en eso y quise representarlo en estas ilustraciones. Que Pero tuvieran ven como acá, que esa influencia. a mí alguien me envió un trabajo de 17 páginas. Ese no es el trabajo que tú estás hablando. No, este trabajo tiene 187 páginas. Este trabajo. Pues a mí me enviaron una muestra representativa, que es lo que yo leí, que es los mundos de Lone Star. Pero dice, Sí, que fue la misma que le enviamos a María Zamparelli. Pero la mía tenía, terminaba con, sí, porque terminaba con las imágenes de los personajes. Los bocetos. Los bocetos estaban al final. Yo quería hacer una pregunta sobre, tú pusiste, Ravelo, que este es el primer libro, si no me equivoco. Ajá. La primera novela gráfica para niños. Pero en el título dice la primera. Sí. Okay. Libro primero. Libro primero. Tú tienes un proyecto a largo plazo sobre ese mundo, sobre esos personajes, porque otra cosa que quería añadir sobre las ilustraciones también, en un principio yo no captaba la idea de que fuera un mundo microscópico, pero según se van moviendo las imágenes, me voy dando cuenta que sí, que tú estás hablando de un mundo microscópico, sobre todo cuando viene la nave, la semillita esta que tiene las plumitas, que son de dientes de ellos se van por ahí, yo dije, Ravelo está yéndose al mundo microscópico. Exacto. Y entonces también y el ave que lo salva. Exacto, y el caballito de San Pedro también, con el que ellos se van. Así que esa era la primera observación, pero eso ya viene con las imágenes. Eso no viene en el texto, eso viene en las imágenes, lo cual me parece muy acertado porque entonces ya estimula
el conocimiento visual y entonces ir desprendiendo de la novela algo además del texto, lo cual me parece muy bueno porque los niños son muy visuales, más que lectura son muy visuales, pero tu libro también tiene un mensaje porque se trata de que le dicen que no lo va a lograr y él al final dice, no abandones tus sueños. Así que quisiera que, como dije el libro primero, tú vas a seguir trabajando y si va a ser sobre esa misma premisa de esos mundos microscópicos y de lo que los sueños hay que perseguirlos, no importa lo difícil que sea. Sí, pues exacto. Aquí mismo tengo ya la carpeta del libro 2. ¿Ves? Ya yo trabajo así por carpetas y voy, ya que estamos aquí voy a darle una primicia. Pues ya están haciéndose los mismos bosquejos que hice anteriormente, pero esta vez los estoy haciendo un poquito más grandes para que no se me quede ciega la ilustradora, porque la otra vez los hice pequeños y como que le daba un poquito más de trabajo. Y entonces ahora, esta es la primera vez que yo enseño esto y ves, aquí tengo unos mundos que son como unos mundos de piedra que son por donde se van a desarrollar estas aventuras en esta ocasión. Aquí hay unos prototipos de unos personajes nuevos. Aquí hay algunos personajes nuevos, ¿ves? Conservan la misma anatomía, pero ya estás viendo como otros colores. Sí. Otros colores, porque vamos para otros mundos y eso es lo que queremos ir representando. Así que esto es una primicia que tenemos ahí para el post antillano. Estamos en el presente, en el trabajo que tenemos, que no me enviaron la copia correcta, ahora me doy cuenta. Sí. Pues sí, ahí tengo que hacer la segunda parte. No, me enviaron una muestra. Mariela, cuéntanos de ti, porque yo no te conozco a ti, entonces sería chévere conocer una ilustradora y tu trabajo con otros escritores, esa parte también suena interesante, cuéntanos. Pues el primer libro, ¿verdad?, que yo tuve la oportunidad de ilustrar fue el de Ravelo, Los Cuatro del Oro, cuando estaba con la editorial Raíces, que ahí fue donde tuve la oportunidad de conocerlo y ese fue el primer libro que yo había ilustrado. Después, con ellos mismos, cuando estoy con la editorial Raíces, tuve la oportunidad de ilustrar otros libros como El Diario de MQ de Silma García González, que me gustó mucho esa experiencia porque ya eso fue para otra edición que iban a sacar de la misma editorial y tuve la oportunidad de ilustrarlo. También ilustré para la ilustradora, para la educadora María Angélica Rosado y su hermana el libro Dime lo enseña, que es un manual educativo que está próximo a salir también. Entonces tiene que ver todo esto con el lenguaje de señas y es como un manual para que los estudiantes aprendan el lenguaje de señas en la escuela. Y pues entonces después vino esta idea, que es la primera novela gráfica que ilustro. Yo estoy acostumbrada, ¿verdad? En mi trabajo lo que yo hago son ilustraciones sueltas de diferentes temas y cosas así. Pues entonces esta es la primera vez que tuve la oportunidad de trabajar con arte secuencial, que siempre me había llamado mucho la atención porque a mí me gusta todo eso que tiene que ver con la animación, los cómics. Es un arte bien complicado que requiere de mucho, ¿verdad?, muchas destrezas y aprender que si perspectiva, el uso del color, la anatomía, hay muchas cosas que hay que aprender, ¿verdad?, para los que son la creación de cómics y novelas gráficas. Pues me gustó mucho, ¿verdad?, la oportunidad que tuve porque fue un reto para mi carrera hacer este tipo de trabajo. Hay que hacer, por ejemplo, un personaje, hay que hacerlo en diferentes posiciones, manteniendo siempre su esencia, se tiene que ver igual en cada página. Y pues eso fue un proceso, ¿verdad?, bastante retante, pero bien gratificante poder, ¿verdad?, lograr eso, lograr un personaje que se ve igual, con sus mismas expresiones, las mismas características, igual con los otros personajes que había que también crearlos y crear escenarios. Pues todo eso pues fue bien gratificante luego verlo en un libro físico, porque tampoco, ¿verdad?, había publicado así muchos libros. Esto fue como que ¿verdad?, una experiencia primera así de tener tanto trabajo colectado en un solo volumen. Y también tengo que decir que cuando estuve trabajando este libro, que Ravelo me dijo, mira, esto es en agosto, ahora a finales de agosto que empezamos con el proyecto, y me dijo, mira, la meta es tenerlo para diciembre, para que salgan las navidades. Pues trabajé esto, ¿verdad?, todos esos 4 meses, trabajando todos los días, lunes a domingo,
todo el tiempo libre se lo dedicaba a esto, hubo noches sin dormir, muchos sacrificios, pero al final de todo, ¿verdad? Se pudo lograr. Ravelo por lo menos le gustó mucho mi trabajo, quedó satisfecho, logramos terminarlo, montarlo, yo hasta le mostré después cuando logré hacerlo todo, un pequeño dummy de cómo iba a quedar, que lo tiene por ahí. Exacto. De ahí nos sentamos nuevamente, lo revisamos, él me dijo, mira, esto está bien, pero quizás podemos arreglar esta otra parte, verificar esto, pues se trabajó y después luego pasó con la editorial Isla Negra y ahí ellos fueron los que nos ayudaron, ¿verdad?, a completar todo y al final lo mandaron a Editora Búho, donde se imprimió y después pasó esto de la pandemia, pero al final pues logramos sacarlo después de tantas situaciones y logró salir el libro y realmente pues fue una experiencia bien divertida y trabajar con Ravelo siempre es bien divertido, es una persona bien abierta, él escucha, ¿verdad?, las ideas de los creativos, colabora, no es una persona que dice, mira, no, tiene que ser así, así, sino que él también le da la libertad al artista a que ponga su representación, su visión. Y de verdad que fue una experiencia buenísima realizar este libro. Gracias. Ahora que ella menciona eso, me gustaría abundar en algo que ella dijo de las perspectivas. Hubo unos momentos en que tuvimos una duda de cómo íbamos a hacer los dibujos de ciertas secuencias y tuvimos que hacer modelos de plasticina para fotografiarlos e iluminarlos con diferentes tipos de luces para ver cómo se veían mejor. Y eso fue también bien divertido. Nuestro estudio, déjeme decirle que fue un restaurante en el área metropolitana donde nos reuníamos porque no tenemos la capacidad de tener un lugar para reunirnos donde tengamos los equipos. Pues allí teníamos buena luz y teníamos comida y bebida y la pasábamos de lo más bien. Sí, es verdad. Esa es otra de las improvisaciones de la literatura puertorriqueña. Sí, hubo que improvisar. Sí. Para trabajar. Será muy interesante esa posibilidad de trabajar un escritor con un artista gráfico, porque a mí me sucedió con mi primera novela y es algo que es un toma y dame, no es uno no se puede ir por una sola línea, no, esto tiene que ser así, porque el artista está trayendo a la mesa su experiencia y su conocimiento. Y estábamos hablando de los colores también, lo atractivo de los colores, sobre todo porque va dirigido a un público de niños que son muy visuales y también que hay partes que no tienen texto, que son muy atractivas de mirar y siguen llevando la narrativa visualmente, aunque no haya palabras, lo cual es importante, es muy importante llevarlo porque, como estaba diciendo Mariel, el mundo del cómic y cómo se monta un cómic o una novela gráfica tiene un lenguaje y tiene un ritmo que hay que respetar, si no el lector o el que mira lo deja, lo suelta, y eso no pasa en los mundos del Lonsdale. Una pregunta, Ravelo, el título de los mundos del Lonsdale, el nombre, ¿cómo es? ¿De dónde sale ese nombre? Dime. Sí, eso me han preguntado varias veces en algunos de los programas que hemos participado. Pues eso viene porque yo quería casi, si tú te fijas, los personajes del libro todos tienen un nombre, no tienen apellido. Aquí no hay linajes, aquí no hay raza como tal, a pesar de que los personajes tienen diferentes colores, ellos se aceptan, no importa de dónde vengan y no importa de dónde sea su nacionalidad. Y Lonsdale viene prácticamente de L.O. de Ravelo, la N es de Naldo, que es mi apodo, y como yo soy con un trasfondo científico, yo quería estar como un alter ego con ese personaje, así que las primeras 3 letras, Lon, tienen que ver con Ravelo. Entonces, lo Stahl viene de Agustín Stahl. Agustín Stahl. Yo le quité la H para hacerlo un poquito más fácil, pero originalmente, si se fijan, era el apellido de Agustín Stahl como tal con la H, que es un apellido alemán. Y Agustín Stahl yo lo puse como un homenaje porque fue el primer científico puertorriqueño. Fue el primer científico que trajo aquí a Puerto Rico un árbol de Navidad y también fue una persona que tenía habilidades con la acuarela y realizó una serie de dibujos de diferentes especies de nuestra flora que se conservan todavía en varios museos y en Mayagüez sobre todo. Y los otros días da la casualidad que fui a un médico en el área metropolitana, el doctor Echenique,
Y resulta que él tiene una colección de las pinturas de Agustín Sáenz. Mira qué casualidad, que yo usé eso como un modelo para mi libro y me lo encontré en la oficina de un médico que me salvó la vida, otro científico. Así que otra curiosidad que yo me fijé hoy es que este libro me tomó 17 años. Llegó en octubre y da la casualidad que el 17 de octubre es que estamos discutiendo sobre este libro. Así que son muchas cositas, como que muchas sincronías que se van acercando. Eso sucede, no sucede a los escritores, me he dado cuenta. Ajá, Sí. perdón. Ese pequeño homenaje a Agustín Estar, en lo que yo recibí no lo vi, pero tu explicación ahora me gusta. Tiene un parque, no sé si abandonado, bien cuidado en Bayamón. Pero era botánico, él, a mi mejor recuerdo. Y es las acuarelas, después te escribo en privado porque es un referente de otra gente que también me había hablado de las acuarelas en el pasado. Pero qué chévere. No tengo el texto final porque lo que recibí no me da para tanto, para hacer ningún argumento, pero sería interesante ese asunto con la imaginería infantil de traer a un científico puertorriqueño, uno de los primeros, válido lo que tú dices, pero no tengo el dato, pero sobre todo en la memoria histórica nacional, porque de lo que leí, que era lo que te iba a hacer la pregunta, yo pensaba que era un texto, lo que leo es otra cosa entonces, pero me pareció interesante que es un debate que tenemos hace un rato, tú y yo y otra gente también. Por eso me parece chévere que hayas traído a Agustín Estar, que es el elemento de lo acontextual. Acontextual puede ser a veces la literatura y a veces lo que yo pienso, a veces de trabajos que has hecho, pero en veo un referente interesante. Un libro dirigido a un mercado infantil de niños o niñas lectores, con el trabajo de Mariela en ilustraciones, que es persuasivo, pero sobre todo entonces en un mundo, como diría un cantante, en un mundo de imaginación, ¿bien? Pero el mundo de imaginación opera en un mundo real, que es el de Puerto Rico, por lo menos donde toda la gente lo está leyendo. Así que nada, ese dato de Agustín Estar me parece chévere. Y sobre todo que tiene que haber un juego aquí con Avatar, por los mundos microscópicos en paralelos que se crean. Avatar, la película de Cameron. James Cameron. James. Y es en la construcción de esos mundos paralelos, que ahora que entiendo el debate, lo que estaba diciendo María, me parece interesante sobre los mundos en paralelos que no vemos, pero que están ahí. Esa imagen que tú dijiste del árbol, me trabajó mucho cuando estuviste hablando, porque yo, adscrito a la Universidad de Puerto Rico este año, Río Piedra, estoy nuevamente en Río Piedra, uno piensa que eso es una parcela de 80 cuerdas, pero eso es un mundo allá adentro de tanta sinergia, de tanta energía, de tanta dialéctica, y aunque sean 4 personas, las 80 cuerdas, más los pajaritos, más los gusanitos, los ratoncitos, todo eso va creando un ecosistema, que es lo que juego con lo que me está diciendo. Así que nada, me parece chévere. Ahí me tiene dormido ahora. Después te cuento otras cosas, pero cuando nos hablemos en persona. Pues sí, claro. Oye, sería chévere. Dime, María. No, dile, sigue. Dime, no, Daniel. Que sería bien aquí ahí hoy, fíjate, hacía tiempo que no entraba tanta gente al programa en vivo, pero no sé si alguien quiere participar en la conversación, la gente que te quiere y que te sigue también. Así que escriban las preguntas en el chat o las comenten por el micrófono. No, pueden prender el micrófono, hay una sola comentario en el chat. Desde Long Island nos está escribiendo Fernando Morote, el que tú presentaste. Saludos, Fernando. Pero por aquí. si Wilkins, veo que está Wilkins aquí, si quiere decir algo, o María Rillaga también, si quiere decir algo, pues bienvenido. Y Fernando, si quieres decir algo también, en confianza. Fernando también. Prende el micrófono el que vaya a hablar. No hay comentarios, sigue María.
entonces, por favor. Ajá, Quería pues, también hacerte una pregunta, Ravelo, sobre el mundo de AR, porque tú siempre tienes un propósito en lo que tú escribes, obviamente. Ese mundo el reino de AR, ajá, ¿tiene alguna referencia, algún sí, contenido que tú quieres? Sí, debe tenerlo, sí. pero si El quieres reino, compartirlo. Chiste, Ravelo, porque yo pensaba que era el mundo de Argentina y decía, oye, pero qué interesante que este le está rindiendo un culto a Argentina aquí, porque se le perdieron varias letras, pero si te Sí. fijas, el mundo de Ar es el Ajá. inicio de árbol, el mundo del Ah, reino de árbol. Entonces ajá. la reina se llama Oleda, que tiene que Sí. un juego de palabras con arboleda. Ajá. Estomo, son las estomas, que es por donde respiran las plantas. Y Longstall, pues tiene que ver con Agustín Stahl, que hacía estudios de plantas. Así que todo eso tiene que ver con el mundo vegetal. Y si te fijas ahí, te va a gustar, sobre todo a María Zamparelli, que ha trabajado con este tema de Cristóbal Colón, cuando va Sí. donde los reyes para pedirle también un poquito de ayuda. Pero Sí, aquí fue al revés. Aquí los reyes llamaron a Longstall para que los exacto. ayudara a ellos. ¿Ves? Que se Eso, usó como una referencia histórica, pero alterada. lo que me gusta también de esa novela, Ravelo, eso mismo, que tiene niveles, porque a veces tú ves la literatura para los niños como una historia plana que no va más allá. Esto tiene dimensión, porque cuando yo vi la imagen de los reyes, yo dije, espérate, aquí está haciendo una referencia a la historia antigua que tiene que ver con nosotros, obviamente, al descubrimiento, ¿verdad? O a la colonización. También cuando le estaba hablando a Mariel al inicio, yo también, conociendo del arte, o sea, conociendo el arte, que estaba en las horas de Hokusai, y ella está haciendo referencia al arte oriental, al japonés, o sea, que tú puedes Exacto. trabajar si tú le estás leyendo el libro a un niño, tú también puedes añadirle toda esta información, incluyendo a Agustín Stahl. Agustín Stahl se me perdió, porque tal vez con la H yo lo hubiese podido enseguida empatar, pero pues todas esas cosas añaden al valor de la historia que se está contando. Y no me canso de subrayar lo bonito, lo atractivo visualmente que es el libro, y las imágenes y las casitas y los animalitos que los llevan por la montaña, es muy Así. atractivo. Sí, Sí, porque creamos una fauna también a base más o también. menos de la fauna del mundo que conocemos, pero le dimos como un giro diferente para hacerlo distinto. Si te fijas, no podía faltar la referencia del bosque, que siempre sale en los cuentos infantiles. Sí. Este es un bosque donde hay unas enredaderas, pero también están unos gusanos que se llaman las trendras. Sí. Y las trendras son como unos parásitos, que ayer hablábamos con Emilio del Carril y él distinguió que eran unas Taenia solium, que son unos parásitos intestinales que causaban mucha anemia en siglos pasados y muchas personas murieron por eso. Y yo quería a lo mejor inconscientemente, porque me di cuenta después cuando me lo dijo Emilio, a lo mejor hice una referencia cuando a mí de pequeño me dieron parásitos. Ay, se cayó algo. ¿Me oye? Entonces ahí como que salió esa experiencia personal que tuve con los parásitos y la quise poner con mis personajes. Está muy bueno, muy bueno. Te felicito. Espérate, María. Adelante, María. No, nada, no que te felicite, porque no es que te felicite, es que es un proyecto bien pensado, y obviamente te tomó muchos años, que la gente piensa también que los escritores se sientan un día y por ahí sale todo. Y eso no es así, eso es un proceso de creación y de maduración para poder llegar al producto final que uno va a publicar. Así que ese detalle del desarrollo me parece que es importante para señalar eso, y sobre todo ahora que se están dando los debates de la cultura ahora para las elecciones. Yo he visto que los escritores estamos ausentes, siempre hablan de los artistas plásticos, de los artistas visuales, pero de los escritores que están empollando una idea durante años y años, de eso no se habla, y de toda la investigación que tú tienes que hacer para llevar un documento que valga la pena. Y, por ejemplo, en el caso de este proyecto, encontrar un ilustrador, que es ya otra parte del contenido de ese libro, que sepa entender lo que se quiere proyectar. O sea, que no es fácil para los escritores, es costoso, la dificultad con las editoriales, las pocas que hay, la impresión de libros, las imprentas. O sea, en los chats yo lo sigo poniendo, y los escritores, porque nosotros
aunque tú tengas recursos personales de alguno, pues, pero es que es costoso sacar un libro y bien hecho más todavía. Así que nada, me parece un gran ejemplo tu producción ahora mismo. Gracias, gracias. Yo creo que Ravelo, el planteamiento de Ravelo que yo en reconocimiento y en deferencia es que hay que hacerlo, porque volviendo a lo que tú estabas diciendo, sí, en el debate de cultura de los candidatos, yo entro en uno que es uno de los candidatos del partido que está planteando cómo trabajar a los escritores. Me pareció interesante lo que él decía, pero lo que está diciendo básicamente es algo que es una idea ya de Liliana Collado, Liliana Ramos, Collado, Ramos, segundo apellido de ella, que no me acuerdo cuál es, que era el Ramos Collado. Y ese registro de escritores se hizo en algún momento y desapareció. Creo que el valor del Instituto de Cultura este año sobre la premiación y sobre ese certamen fue que los procesos que se graban ahora y se ponen en el mundo digital nos permiten a todos haber participado. Y yo creo que ha habido distintos institutos, pero este último instituto a mí me ha resultado, han sido muy eficientes en su trabajo. Y yo creo que en esa consideración el país hay que hacerlo. Yo no voy a entrar en asuntos de producción de cuánto cuesta, cuánto sale este proyecto, pero sin lugar a dudas, María, yo espero que te hayan compensado económicamente porque ese es tu trabajo. Es decir, tú estás ilustrando un trabajo de un escritor y eso es un trabajo de compensación económica, como también el libro tiene que venderse, tiene que crear energía y sinergia económica, intercambio de capital, etcétera. Creo que en ese sentido lo que valoro de este proyecto en este momento de un año difícil, todo eso que lo podemos justificar, es seguir desarrollando la industria del libro con sus complejidades que ya pueden existir, pero seguir desarrollando para que se expanda. Esto es una industria del libro en Puerto Rico bien pequeñamente expandida, bien pequeña. Y aunque hay mucho escritor, realmente hablando, hay poca industria. Un tema que podemos estar debatiendo. Así que tengo que valorar el Instituto de Cultura, pero también valorar proyectos complejos como este y otro proyecto que podríamos hacer que tú te puedes caer de la mata, producciones audiovisuales de los trabajos que estamos haciendo. Y eso nadie lo está haciendo. Así que ya tenemos una ilustradora que nos permitiría hacer, Mariela, desarrollar toda una serie de dibujos animados sobre este tema y empezarlo a lanzar, pero la tecnología cuesta 40 pesos al mes. Realmente, toda la tecnología que uno utiliza, yo estoy en plataforma, esto ya es baratísimo para uno poder desarrollar cosas y exponerla. Entonces, yo creo que este año ha sido difícil, pero por ejemplo, destaco el libro, el proyecto audiovisual del propio Instituto, el Coloqueo, que ha sido un proyecto interesante. El canal de Mariposas Negras que ha desarrollado la compañera Ana María Fuster. Hay otro canal de televisión que vi que hizo otra gente que me pareció interesante, este el que ha hecho Mayra Santos. Yo creo que ha habido, o sea, lo que tenemos de país es este, no tengo otro país, este es el que tengo. Hemos ido haciendo cosas que en su conjunto ya crean un fondo interesante. Entonces, cierro ese punto con una línea editorial, perdona María, pero a veces yo me voy en líneas editoriales. No hay problema. Que yo creo que el 2020 con toda su complejidad ha permitido hacer demasiadas cosas muy interesantes y lo que hay que seguir es promoviendo el desarrollo de una industria alrededor del libro que tiene en sus distintos ejes a escritores, a editores, a ilustradores, a diagramadores, a vendedores, a librerías, a sectores audiovisuales y hacerlo. Y yo con esto cierro, vuelvo al panel del PEN Club esta mañana donde estuve participando. Es fascinante lo que están haciendo otros países. Yo creo que nosotros tenemos que contar lo que estamos haciendo, porque cuando lo contamos también podemos ver lo fascinante de lo que estamos haciendo aquí. No matter what, como dirían los millennials. Es que fíjate, el mundo de Lone Star, originalmente ART, era un mundo que estaba bien encerrado, aislado. Y cuando Lone Star sale de ese mundo, se da cuenta que hay mucho conocimiento afuera que ellos no saben y ellos no lo van a destruir, sino que lo van a absorber. Y así nosotros estamos como país, a veces nos aislamos un poco, no tenemos las facilidades de distribución, porque a veces las leyes de Estados Unidos nos afectan un poco para nosotros desenvolvernos. Nos ven como país de Estados Unidos en unas ocasiones y tenemos que competir con esa industria tan poderosa
de publicaciones que tienen allá, y en ese caso pues estamos en desventaja. Pues nosotros tenemos que inventárnosla para tener que exponer nuestros productos y que nos vayan conociendo de que no solamente usamos la literatura de Estados Unidos, sino que también tenemos nuestra propia literatura. Incluso hay países que no saben que nosotros hablamos español. Déjame decirte eso. Hay personas que piensan que como somos posesión de Estados Unidos, aquí se habla en inglés. Todas esas cosas, pues nosotros estamos todavía en pañales y tenemos que seguir saliendo al mundo, exponiéndolo y mandando estos Lonestarcitos para que vayan a descubrir y a llevar el mensaje. Así es. Y también, Ravelo, otra cosa es que esos libros, por ejemplo, como Los Mundos de Lonsdale y otros que se han escrito en Puerto Rico para la juventud, para los niños, necesitan poder entrar al sistema, pues no importa si es el sistema público o privado, porque es muy común, y te lo digo como mamá de un muchacho que ahora está en cuarto año, que la literatura de nosotros prácticamente está ausente en los currículos de español. Sí se habla de los clásicos de Puerto Rico muy someramente comparado con cuando yo estudié, y lo que la producción nueva, esa no está entrando, y al no entrar parecería para los estudiantes que no existe, porque como no la conocen, no existe, y es cuesta arriba, y es esa lucha que tiene que tener el escritor que produce, y a eso es que yo me refiero en términos de la cultura y lo que están planteando ahora los nuevos candidatos, que nosotros tenemos todo el tiempo tenemos que estar yendo contra la corriente, y tú sabes, como haces tú, pues aquí, allá y más allá, y hablando de todo, en todos sitios y a todas horas, para que por lo menos se escuche que hay literatura que se está haciendo aquí, y buena. Sí, nosotros pues hemos tenido la oportunidad de tener algunos libros que, por ejemplo, libros de SM, libros de publicaciones educativas, editoriales Raíces, que se han utilizado en escuelas y colegios, y cuando nosotros vamos allá, nosotros lo que más observamos es que los niños, a veces ese es el primer libro en español que leen. Ellos me dicen, mira, esta es la primera vez que yo leo un libro en español, porque todos los demás han sido libros en inglés, y me gustó, lo entendí. Me gustaría que hubiera una segunda parte de este libro. ¿Qué otros escritores usted nos recomienda para seguir conociendo? Pero a veces eso tiene que salir de nosotros, y nosotros no siempre estamos en la escuela, y se nos hace un poco difícil esa experiencia. Pero de que hay una necesidad por libros de Puerto Rico, así mismo es. Ahora mismo una maestra me compró unos libros para unos estudiantes de ella, y se los regaló, y esos niños le llegaron ayer fue, sí, ayer, y hoy me escribieron mensajes de que les encantó el libro El Mundo de Lonsdale. Se lo leyeron en un día. Imagínense el hambre que tienen esos niños de leer literatura nueva y literatura así bien colorida, porque eso es lo que nosotros con mucho amor, Mariela y yo, hicimos para que los niños empezaran a ser esos lectores que van a ser en el futuro. Porque si nos olvidamos de los niños para que lean algo que les guste, en el futuro no van a querer leer tampoco. Y por eso que nosotros queremos darle tanto énfasis y queremos continuar con esta serie de libros. Lo que pasa es que son dos temas distintos. Uno es la producción creativa, que ahí yo creo que hay un ejemplo de lo que ustedes hicieron y yo tengo que valorarlo. Y lo otro es el desempeño de una industria, es decir, con respeto y cariño, si la editorial no licita en el Departamento de Educación, nadie se va a enterar que Lonsdale existe. Es un problema de una editorial que tiene que ir como cualquier vecino a presentar sus textos. Y no me digas que hay corrupción, porque yo tampoco te lo creo, ¿entiendes? Los textos entran, por eso es que Editorial Raíces hace cosas, porque también entran los libros que tú presentas. Que yo creo que requiere a veces, porque pasa es que yo creo que gente como tú, como María Rillaga, dedíquense a escribir, pero la editorial se tiene que dedicar a desarrollar una industria de un libro, hacer su trabajo. Hacer su trabajo correctamente. Sí. Y en un país donde no existen agentes literarios, pues tú acabas siendo tu agente literario. Yo voy a hacer una anécdota comiquísima en Ravelo, que en febrero que viene lo hacemos juntos, Ravelo vendiendo libros en el Festival de Claridad. ¿Entiendes? Parece una locura, pero está bien pensada. Es como mi reconocimiento a Tina Casanova, que es una precursora de este tema de la literatura infantil. Pues ir a donde haya un sitio, monta una mesa y vende sus libros, pues claro, pero es que
pues esto requiere también de eso, es decir, este no es el otro país, este es el país que yo tengo. Pero creo que las editoriales, porque entrar en los currículos tanto de las universidades como de las escuelas no es tan complicado. Y voy a dar un ejemplo para que lo vean. En las universidades, María, sí se lee mucho más literatura puertorriqueña que en las escuelas. Porque sí. un diálogo entre iguales, porque allí estamos nosotros, entonces tú ves al profesor de español, tú le recomiendas tu libro, etcétera. Pero en las escuelas no ha habido una penetración por falta de, diría yo, diligencia, pero esa diligencia está, se puede hacer, es realizable. Así que nada, yo creo que es una conversación de industria que hay que desarrollar vis-a-vis de producción de contenido, de contenido creativo, de calidad, que es otros 20 pesos, y dentro de eso entonces yo creo que el trabajo y el esfuerzo que ustedes han hecho en este texto, que lo que veo, que había leído, que terminaba con, esto tiene una secuela ya, o la secuela es lo que estás escribiendo ahora, que la es el libro secuela 2. Lo que estoy. Sí, ese es el libro 2. Pues lo de la universidad, sí, con relación a eso que dijiste de la universidad, pues con Isla Negra, pues yo he tenido suerte porque han utilizado en varias universidades los textos de Isla Negra y los estudiantes han sido muy receptivos y los repiten al otro año y se sigue utilizando por varias temporadas. Ha habido también compañeros de estudiantes míos de la maestría en creación literaria que son maestros que han conocido la obra y también por medio de ese conocimiento ellos han llevado los libros a las escuelas. Así que es cuestión de, como tú dices, nosotros tenemos que exponernos. No estamos en un mundo, nuestro país, que funciona diferente al otro, donde hay agentes literarios y esos agentes literarios nos van llevando por diferentes sitios y nos hacen ofertas y nos llevan a diferentes conferencias y hacen unas ventas de libros y cogen un porcentaje. Aquí no, aquí nosotros es como Cuca Gómez, lo hacemos, lo fabricamos y yo lo recomiendo también. Así que creo que hay una pregunta por ahí. Nos pregunta Delia a ti y a Mariela, ¿qué otros artistas me inspiraron para desarrollar el mundo visual de Lone Star? Creo que habías adelantado un poco eso, Mariela, cuando hablabas de los artistas japoneses. Creo que hiciste esa mención. Si quieres hablar un poco más de eso, o Ravelo. Voy a dejarle a Mariel porque ya yo he hablado mucho. También lo que me inspiró mucho, ¿verdad?, para desarrollar lo visual de este libro fue las mismas imágenes de Dr. Seuss. Me inspiraron mucho, tanto como en sus libros como en las producciones de las películas. También me inspiró mucho pues la novela gráfica que presentó Ravelo, los de Amulet, del artista Kazu Kabushi. Ese estilo visual y la manera que él aplicaba los colores, cómo los difuminaba, pues también tuvo mucho que ver cuando estaba desarrollando, ¿verdad?, todo el arte del libro. Esas fueron como que las dos más grandes influencias a la hora de realizar esto. Gracias por la pregunta. Como dice Mariel, pues a mí siempre me ha gustado la Guerra de las Galaxias y tú sabes que George Lucas es uno de mis padres literarios y cinematográficos y yo quería que el mundo de Lone Star, estos mundos tuvieran una visión como épica, majestuosa, de grandiosidad que se ve en muchas de las escenas que Mariel logró y eso también me ayudó y yo quería también que el libro tuviera una textura, como dice Mariel, como si el libro hubiera sido sacado de una película, hubiera sido la adaptación de una película que vimos en el cine, pero no, ahora vamos a ver la adaptación en un libro. Es como si hubiéramos sacado todas las imágenes de una película y Mariel logró eso con los efectos de las líneas y las iluminaciones, muy bien. Sí, también por eso el uso de los colores también, como era bien importante, como esto va para un público, ¿verdad?, juvenil, infantil, pues el uso de los colores es bien importante, tienen que ser bien llamativos para que, ¿verdad?, el lector se interese por lo que está pasando. Y eso fue, ¿verdad? Por eso Dr. Seuss, ustedes saben que las películas también son bien coloridas, igual que los libros. Sí, y por eso influyó bastante en esto. Que también trabaja en los temas conceptuales sobre la naturaleza, el mal que se le hace al paisaje o a la naturaleza y qué va a pasar después. Yo lo digo porque esos libros se los leía yo a mi hijo cuando era chiquito y me parecía maravillosa la temática y cómo la trabajaba. O sea, y tú pues, lo has adaptado a Puerto Rico, con lo del doctor Agustín Stahl, con los corales, con el manglar, o sea, con la fauna y la flora, perdóname, de Puerto Rico.
La ceiba. La ceiba ceiba. sale porque si tú te fijas, los edificios son como unas espinitas, Así, que son así. las espinas que están en la ceiba juveniles. Sí, en la juvenil. Aquí en mi urbanización hay una ceiba y yo al principio, cuando empecé a desarrollar el proyecto, como era el mundo del árbol, pues yo me fui a ver los árboles de cerca. Yo me pegaba así para ver las texturas, para ver esas fisuras, y yo veía esas fisuras como si fueran grandes cañón del Colorado dentro de este mundo microscópico, y todas esas puntitas que yo veía eran como si fueran rascacielos de seres diminutos en ese árbol. Entonces, como a pesar de que el árbol está así, los seres son tan diminutos que ellos ven el mundo plano, que lo ven derecho. Pues todas en ese viaje, en esas digresiones, yo me fui cuando empecé a hacer este proyecto. Y cuando fui a hacer el mundo de estuario, me fui a mirar los mangles, a meterme así por ver las raíces, a mirarlas desde abajo, desde arriba, ver cómo se veía la perspectiva para abajo, y en vez de ver el cielo, lo que veías de cielo era el mar. Y todas esas impresiones yo se las transmití a Mariel y ella las supo transmitir en las ilustraciones. Exacto. Y que fue un ejercicio de observación. Mataste un mosquito. A lo mejor ahí iba Lone Star en otra de sus aventuras. Sí. Es que me quedé en el viaje cuando me explicaste, Ravelo, que yo me quedé así plano. Me fui en un viaje y vi el mosquito y dije, hay que matarlo. ¿Verdad? Mira, hicieron otra pregunta de cuántos libros estamos pensando en realizar. Ahora con Mariel, pues yo creo que no voy a tener que esperar 17 años más para hacer un libro, porque si no necesitaríamos varias vidas, Mariel, tenemos que reencarnar. Pero en realidad yo siempre me gustaría hacer un libro, una serie de libros por lo menos de mínimo de 3, pero máximo de 7. Y quién sabe, porque tenemos muchas ideas. Ahora estas ideas todas las estoy aportando yo, pero ya Mariel está agarrando el ritmo de las historias y conociendo los personajes, y yo estoy seguro que para las próximas historias ella también me va a traer ideas que yo voy a incorporar en los libros. Sí, es como un trabajo en equipo, ¿verdad? Sí. Eso abre un tema que no lo voy a tocar ahora, pero sí creo que es muy bueno el tema, que es la coautoría. Eso es otro tema de propiedad intelectual, pero hay que traerlo porque una cosa es mi idea como escritor y pongo una ilustradora a que rellene lo que yo escribí. Pero otra cosa es cuando la historia, que es democratizar el texto, incluye entonces un trabajo visual al cual tú le haces como un toque de tambor de bomba, que tú tienes que bailarle al repique del bombero. Hay algo ahí interesante. Pero no como compartir los conceptos. Y es interesante. Entonces, con eso vamos a ir cerrando. Yo creo que es importante darle un reconocimiento a ambos. Gracias, Mariel Mercado, por dejarte conocer en este texto. Yo creo que es importante que la gente sepa que tú tienes afinidad, deseo, tienes el drive para trabajar con escritores. Hay mucha gente ahí haciendo trabajo con ilustraciones, pues que vengan más, que vengan siempre más, no menos. Y gracias a Ravelo por seguir forjando este arte, que es el de la escritura, pero más de la escritura porque tú haces ya otro montón de cosas y por lo menos en la vida de nosotros eres presencial, y a Shirley también, Cheribel, y a tu hijo que lo vi entrando por ahí, lo vi entrando y pasó por ahí, a mi amigo. Mira que está José Ravelo. Cheri, que es el poder detrás del trono. Ella me impulsa. Vamos a seguir colaborando y vamos a seguir pensando, porque creo que la literatura lleva mucho tiempo en un buen momento en Puerto Rico, gracias al esfuerzo de todas y todos nosotros, y creo que hay un diálogo que no debe terminar, que es seguir creando, el diálogo de la creación. José Ravelo Jr., saludos, ¿cómo estás? Saludos. No te había visto. Saludos. Ya tú sabes. Dile a José Ravelo que tú estás haciendo con Lone Star ahora. Estoy viendo el 2020, lo estoy traduciendo. Muy bien, qué chévere. Traduciendo al inglés. Vamos a ver. Qué bien.
Y gracias a María Zamparelli por estar siempre. Seguiremos hablando, tenemos distintos proyectos, todos tenemos múltiples proyectos, pero con María tenemos varias cosas caminando, así que vamos a seguir trabajándola. Gracias a los que han estado aquí, a Wilkin Román, a la compañera María Rillaga, a creo que Miriam Zamparelli, al resto no los estoy viendo, pero gracias a todos y a todos por haber estado. Nosotros nos despedimos hoy, gracias a Adrián Siaca por hacer la producción, y volveremos la semana que viene, que tenemos este ciclo de autores y autoras ha sido buenísimo. Tenemos una gente chévere. El sábado que viene tenemos a Marta Alponte Alsina, que va a estar con nosotros, y eso Callellana. Sí, así que vamos a seguir dialogando en este registro de escritores y escritoras bona fides, no bona fides, pero uno va descubriendo que mucha gente. Nosotros ya en la programación que hemos hecho debemos tener como 80 escritores registrados en los videos, así que hay algo interesante aquí pasando. A nombre del Posantillano y a nombre de Pasillo del Sur Editores, muchas gracias por haber estado, muchas gracias José, muchas gracias Mariel. Sigan, parte 2, parte 3, parte 4, y gracias a María Zamparelli por siempre estar. Que tengan buenas tardes a todas y a todos. Gracias, hasta luego.